Hay juegos que se olvidan con el tiempo. Y hay otros que sobreviven siglos. Este es uno de ellos. Un tablero. 64 casillas. 32 piezas. Reglas simples, pero una complejidad casi infinita. Durante más de 1000 años, el ajedrez ha sido utilizado para enseñar estrategia, simular guerras y medir la inteligencia humana. Reyes lo jugaron. Imperios lo adoptaron. Y mentes brillantes lo transformaron. Pero lo que hoy conocemos como ajedrez no siempre fue así. Antes de los campeones, antes de los torneos, antes incluso de las reglas modernas, existía algo muy distinto. Un juego que no representaba solo ideas, sino batallas reales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un juego nacido en la guerra se convirtió en el símbolo máximo del pensamiento humano? Hace más de 1000 años en la antigua India, comenzó la historia de lo que hoy conocemos como ajedrez. En ese entonces, no existía como un juego definido, sino como una idea en desarrollo. Ese juego era conocido como chaturanga. Se jugaba sobre un tablero llamado ashtapada, una cuadrícula de 8 por 8 casillas. La misma estructura que utiliza el ajedrez actual. Sin embargo, el significado del juego era muy distinto. El chaturanga no era simplemente entretenimiento. Era una representación simbólica de la guerra. Su nombre significa 4 divisiones, en referencia a las principales unidades del ejército en la India antigua. La infantería, la caballería, los elefantes y los carros de guerra. Cada una de estas unidades estaba representada en el tablero, y sus movimientos reflejaban, de forma básica, su función en el campo de batalla. A diferencia del ajedrez moderno, las piezas tenían movimientos más limitados, y el desarrollo del juego era más lento. No existía una pieza equivalente a la reina con gran poder, ni tampoco estrategias estandarizadas como las aperturas actuales. Además, las reglas no eran completamente uniformes. Podían variar dependiendo de la región o la forma en que se jugaba. Esto hace que el chaturanga no se considere todavía ajedrez moderno, sino más bien una etapa inicial. Un sistema en construcción. Pero dentro de esa simplicidad, ya estaba presente la idea fundamental. Representar un conflicto a través del pensamiento. Y esa idea sería la base de todo lo que vendría después. Con el paso del tiempo, el chaturanga no se quedó en la antigua India. A través del comercio, las conquistas y el intercambio cultural, el juego comenzó a viajar. Y su siguiente gran destino fue Persia. Fue allí donde el juego evolucionó y pasó a conocerse como shatrang. A diferencia del chaturanga, el shatrang ya no era solo una representación general de la guerra. Comenzaba a convertirse en un sistema más organizado. Las reglas se definieron con mayor claridad, las posiciones iniciales se estandarizaron, y las piezas adquirieron roles más específicos dentro del juego. Por ejemplo, el rey ya ocupaba una posición central, y protegerlo se volvía el objetivo principal de la partida. Sin embargo, muchas piezas aún eran limitadas en comparación con el ajedrez moderno. La figura que hoy conocemos como reina existía en forma del visir, pero solo podía moverse una casilla en diagonal, lo que la convertía en una pieza débil. Los elefantes, por su parte, se movían saltando 2 casillas en diagonal, lo que hacía su alcance bastante restringido. Esto hacía que las partidas fueran más lentas, más estratégicas, y menos dinámicas que en la actualidad. Pero quizás el cambio más importante no fue solo en las reglas, sino en el lenguaje. En Persia surgieron términos que aún usamos hoy. La palabra shah significaba rey. Cuando el rey estaba bajo amenaza, se decía shah. Y cuando ya no podía escapar, shah mat. Es decir, el rey está derrotado. De ahí proviene el término jaque mate. Con el shatrang, el juego dejó de ser solo una representación simbólica, y comenzó a transformarse en un sistema lógico. Más estructurado. Más pensado. Más cercano al ajedrez que conocemos hoy. Y desde Persia, el juego estaba listo para dar el siguiente paso. Expandirse hacia nuevos territorios y transformarse una vez más. Desde Persia, el juego continuó su expansión. A través del mundo islámico, y gracias al intercambio cultural.
El shatrang llegó finalmente a Europa. Y fue allí donde el ajedrez cambiaría para siempre. Durante la Edad Media, el juego comenzó a adaptarse a la sociedad europea. Las piezas, que antes representaban unidades del ejército, empezaron a reflejar estructuras políticas y sociales. El visir, por ejemplo, evolucionó hasta convertirse en la reina. Y este cambio no fue solo simbólico. Fue decisivo. Mientras que en el shatrang el visir era una pieza débil, limitada a moverse una sola casilla en diagonal. En Europa la reina adquirió una movilidad casi total. Podía desplazarse en múltiples direcciones, recorriendo largas distancias en el tablero. Esto transformó completamente el juego. Las partidas se volvieron más rápidas, más dinámicas, y mucho más tácticas. Pero no fue el único cambio. También se introdujeron nuevas reglas que hoy son fundamentales. El enroque, que permite proteger al rey y activar la torre. El movimiento inicial doble del peón, que acelera el desarrollo de la partida. Y progresivamente, la estandarización de las reglas. A partir de este punto, el ajedrez comenzó a adquirir una forma más reconocible. Ya no era solo una simulación de guerra, ni únicamente un sistema heredado de culturas anteriores. Se estaba convirtiendo en algo distinto. Un juego de estrategia pura. Más estructurado. Más competitivo. Y, por primera vez, más cercano a lo que hoy conocemos como ajedrez moderno. Para finales de la Edad Media, y comienzos del Renacimiento, el ajedrez ya había cambiado profundamente. Las reglas se habían estabilizado. Las piezas tenían movimientos definidos. Y el juego comenzaba a parecerse al que conocemos hoy. Pero aún faltaba algo importante. Los jugadores. Hasta ese momento, el ajedrez había sido principalmente un pasatiempo, practicado en cortes, entre nobles o como entretenimiento intelectual. Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar. Con el tiempo, comenzaron a surgir personas que no solo jugaban, sino que estudiaban el juego. Analizaban posiciones. Pensaban varias jugadas adelante. Buscaban patrones. El ajedrez comenzaba a convertirse en una disciplina. Uno de los primeros nombres destacados fue Paul Morphy. En el siglo XIX, su estilo marcó una diferencia clara. Jugaba con rapidez, sacrificaba piezas para abrir líneas, y desarrollaba sus piezas con una lógica que, para su época, era adelantada. Sus partidas no solo se ganaban, se comprendían. Con jugadores como él, el ajedrez dejó de ser solo intuición y empezó a basarse en principios. El control del centro, el desarrollo de piezas, la coordinación. A partir de este punto, el ajedrez ya no era solo un juego. Era un sistema de pensamiento. Y ese cambio abriría la puerta a algo aún más grande. La competencia organizada. A medida que el ajedrez evolucionaba, también lo hacía la forma en que se jugaba. Ya no era solo estudio individual o partidas informales. Comenzaba a surgir una pregunta. ¿Quién era el mejor jugador del mundo? Durante el siglo XIX, esta idea tomó fuerza. Y finalmente, en 1886, se organizó el primer campeonato mundial oficial. El enfrentamiento fue entre Wilhelm Steinitz y Johannes Zukertort. Este no fue solo un duelo entre dos jugadores. Fue el inicio de una nueva etapa. Por primera vez, el ajedrez tenía una estructura competitiva clara, con reglas definidas, y un título en juego. Steinitz resultó vencedor, y con ello se convirtió en el primer campeón mundial de ajedrez. Pero su importancia fue más allá del resultado. Steinitz introdujo una nueva forma de entender el juego. En lugar de ataques constantes y sacrificios arriesgados, propuso un enfoque más posicional. Acumular pequeñas ventajas, mejorar la posición poco a poco, y solo atacar cuando las condiciones eran favorables. Este cambio marcó el inicio del ajedrez moderno en su forma más profunda. A partir de este momento, el ajedrez ya no era solo creatividad o intuición. Era también método. Era también ciencia. Y con esta nueva base, el escenario estaba listo para el siguiente gran capítulo. El dominio de una nación que transformaría el ajedrez para siempre. Para finales del siglo XIX, el ajedrez ya era un juego reconocido a nivel internacional. Pero en el siglo XX, algo cambió.
El centro del ajedrez mundial. Se trasladó. Y durante décadas, ese centro tuvo un nombre. Rusia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un solo país logró dominar un juego practicado en todo el mundo? La respuesta no está solo en el talento. Está en el sistema. Durante el periodo soviético, el ajedrez dejó de ser solo un juego. Se convirtió en una herramienta intelectual. Un símbolo de disciplina, de estrategia y de superioridad mental. Desde edades tempranas, muchos niños eran introducidos al ajedrez. No como entretenimiento, sino como formación. Se enseñaba en escuelas, existían entrenadores especializados, y el juego era estudiado de forma rigurosa. Se analizaban partidas, se desarrollaban teorías, y se entrenaba la mente como si fuera un deporte de alto rendimiento. El resultado fue inevitable. Generaciones de jugadores altamente preparados, capaces de competir al más alto nivel. Durante gran parte del siglo XX, los campeonatos mundiales estuvieron dominados por jugadores soviéticos. El ajedrez, en ese contexto, no solo era una competencia. Era una demostración. Una forma de mostrar al mundo la capacidad intelectual de todo un sistema. Pero incluso dentro de ese dominio, surgieron momentos de ruptura. Jugadores que desafiaron ese control, y cambiaron la historia del ajedrez para siempre. Detrás de cada movimiento, detrás de cada partida histórica, hay algo más que un tablero. Hay personas, mentes que no solo jugaron ajedrez, sino que lo transformaron. A lo largo de la historia, han existido jugadores excepcionales, pero algunos lograron cambiar el rumbo del juego. Uno de ellos fue Bobby Fischer. En plena Guerra Fría, cuando el ajedrez estaba dominado por jugadores soviéticos, Fischer emergió como un desafío inesperado. Su estilo era preciso, obsesivo y profundamente calculado. En 1972, se enfrentó al campeón mundial soviético, Boris Spassky. No fue solo una partida. Fue un símbolo. Un enfrentamiento que trascendió el ajedrez y capturó la atención del mundo. Fischer ganó, y con ello, rompió décadas de dominio soviético. Pero la historia no terminó ahí. Años después, surgiría otro nombre dominante. Garry Kasparov. Con un estilo agresivo, profundo y altamente preparado, Kasparov se convirtió en uno de los campeones más fuertes de todos los tiempos. Su capacidad de cálculo, combinada con preparación teórica, marcó una nueva era en el ajedrez moderno. Y más recientemente, el juego ha sido redefinido una vez más por Magnus Carlsen. A diferencia de sus predecesores, Carlsen destaca por su intuición, su capacidad de adaptación, y su habilidad para convertir pequeñas ventajas en victorias. Su estilo refleja el ajedrez contemporáneo. Menos dependiente de la memorización, y más enfocado en la comprensión profunda del juego. Cada uno de estos jugadores representa una etapa distinta, una forma diferente de pensar. Pero todos comparten algo en común. Llevar el ajedrez más allá de sus límites. Desde sus orígenes en la antigua India, como una representación de la guerra, hasta convertirse en una disciplina global. El ajedrez ha recorrido un camino único. Ha cambiado de formas, de reglas, de culturas. Ha pasado por imperios, por transformaciones sociales, y por generaciones de mentes brillantes. Y sin embargo, su esencia sigue siendo la misma. Un tablero, dos jugadores, y una serie de decisiones. Porque el ajedrez no es solo un juego. Es una forma de pensar. Cada movimiento implica elegir. Cada error tiene consecuencias. Y cada partida es distinta. A lo largo del tiempo, las piezas han cambiado. Las reglas se han perfeccionado. Y los jugadores han evolucionado. Pero el desafío sigue intacto. Anticipar, adaptarse, y pensar más allá del presente. Quizás por eso, después de más de 1000 años, el ajedrez sigue vigente. No por su complejidad, sino por lo que representa. La capacidad humana de pensar, de crear estrategias, y de enfrentarse a lo desconocido. Porque al final, más allá del tablero, el ajedrez siempre ha sido una batalla de mentes.